Pedagogía de Comunión para una Cultura de Paz de nuestro Instituto Universitario Sofía. Hoy el título que nos acompaña es Pensar cómo para una ecología de la mente. Entonces, antes de empezar con las preguntas, con nuestros huéspedes, les digo simplemente que yo soy Valeria, soy una estudiante del Instituto Universitario Sofía de Política y nos acompañan hoy, los acompañaré hoy y para los idiomas, para tener la traducción, encuentran a la derecha abajo el pulsante interpretación. Para cuestiones técnicas, mientras nuestros huéspedes hablan, si ustedes tienen preguntas, pueden poner en preguntas y respuestas, escribir las preguntas, porque la otra chat se utilizará solo para cuestiones prácticas. Les pedimos disculpas por esta cuestión técnica, pero este es el modo en el que podemos trabajar en este momento. Para no robar más tiempo, paso seguida la palabra a nuestro profesor Piero Coda, que fue el primer presidente de nuestro instituto, actualmente coordinador del curso de Filosofía y Ontología, y es el director de la Escuela de Postdoctorado. Buenos días, profesor, y a usted la palabra. Buenos días, Valeria, y a ustedes que están presentes. Yo tengo solamente un cordial saludo y digo un breve pensamiento. Un saludo muy cordial a nuestros dos relatores de hoy, el profesor Michele Beni, la profesora Antonella De Ponte, que fueron los pioneros desde hace 10 años ya en Sofía de los recorridos interdisciplinarios de las ciencias humanas, pedagogía, psicología, que actualmente están confluyendo en modo muy prometente en una dirección de estudio. Gracias, Michele, gracias, Antonella, por el compromiso de estos 10 años pasados, por la perseverancia, por haber creído en este recorrido. Gracias por el lanzamiento que dan hoy a través del aporte que darán. Y después un saludo también muy cordial y todavía más al discussant de hoy, de excepción que tenemos hoy, que es el profesor Alberto Zucconi, el cual nos hace don otra vez de su palabra y de su amistad. Su mirada rica de competencia y de reconocida experiencia a nivel internacional es para nosotros muy preciosa. Es seguramente una orientación. Su palabra no cae en el vacío, sino que hacemos tesoro. Es esto también, ¿por qué lo digo? Lo digo por una experiencia madurada en estos años, gracias al conocimiento que tuve de él a través del profesor De Beni. Su mirada no es solamente objetiva e imparcial, es decir, desde afuera. Esto para nosotros es muy importante, sino que al mismo tiempo es una mirada empática y sinérgica desde adentro, y por lo tanto nos parece, estamos profundamente comprendidos, con misericordia, mirados en nuestros límites, pero comprendidos en el deseo, en el lanzamiento que nosotros queremos poner en acción. Gracias otra vez. Y te digo, como ya te he dicho antes, de sentirte a casa. Un breve pensamiento. En estos días, en estos últimos días, me ha positivamente tocado una entrevista al nuevo ministro del Ministerio de la Educación, Bianchi, que decía: tenemos que hacer una escuela nueva y juntos lo lograremos. Esto es un buen deseo,
El deseo es importante en el escenario difícil que tenemos en esta pandemia. Una escuela nueva, me parece, se coloca bien en el título de este webinar que hemos querido dar a este encuentro. Pensar, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque la escuela, lo sabemos, desde el greco skole, nos lleva al espacio de libertad que nos tomamos del compromiso, del trabajo, para con amistad y en modo conjunto tomar conciencia de lo más importante, de lo que es decisivo de nuestra vida y así configurar nuestra vida y pensar viene del latín pender, que es ponderar, pesar con precisión. Por lo tanto, escolé, pensar, están profundamente en forma conjunta. No hay un compromiso y una amistad y una libertad, porque esta es la escuela, esto es un espacio de libertad y de amistad, sino tiene que ser como un ejercicio para evaluar, para ponderar con atención el sentido y el valor de lo que estamos llamados a vivir en modo juntos. La escuela nace para crear este espacio de libertad y para ponderar. Repensar el pensamiento, dice Edgar Morin. Este es el capital más importante que tenemos entre las manos y que es el capital humano. Y Sofía tiene esto como desafío, dar vida a una escuela de este tipo, junto con otras experiencias de laboratorio que tenemos en acto en este momento, que son muy necesarios. Visto en esta óptica, yo los invito a verlo en esta óptica. En el último número de la revista de Sofía hay dos aportes muy importantes, uno de Chiara Lubi, que ha fundado nuestro instituto, en el cual ella dice el objetivo de esta escuela, y ella la llama escuela, sabía que era una universidad, pero él la llamaba escuela en este sentido alta del escolé, del greco, es enseñarles la sabiduría, a emprender a saborear la sabiduría. Y después, sucesivamente, don Pascual Foresi, en un hermoso aporte, que se llama La vida hace comprender una nueva escuela de pensamiento, él desea que nazca una nueva escuela de pensamiento en estos términos. Tenemos que empezar a pensar en una auténtica momento de comunión y pensar una escuela que sea humana, plena y que tome todo nuestro ser, que comprenda nuestro ser y nuestra vida y el hacer. Es solo la vida, desde la vida que viene la alegría y la paz, un tipo de conocimiento que solo los libros no pueden solo dar. No, un comprender que no se destaca del ser, no que no se funda en el conocimiento solo, sino en la vida. Y en consecuencia se da esta lógica y esta forma de saber. Por lo tanto, estamos en buen camino, les deseo lo mejor y tenemos la ocasión de revernos y de evaluar si estamos ponderando, si estamos logrando esto que queremos lograr en esta escuela. Gracias a nuestro amigo Zucconi, que les tengo que dejar porque tengo otro webinar en contemporánea con América Latina. Buen trabajo a todos ustedes. Gracias infinitas, Piero, por gracias porque
es una gran, nosotros en este hermoso clima de la universidad le decimos nuestro gran Piero. Ahora empezamos ya con nuestros contenidos, le damos la bienvenida a nuestro primer huésped, que es Michele De Beni, que es pedagogo y psicólogo, un seguidor de Eduard de Bono, sigue en los proyectos europeos de los proyectos europeos, y es un docente de nuestra universidad. A usted la palabra. Gracias, un saludo a todos. Estamos en el segundo webinar para presentar la línea de nuestro máster en Pedagogía de Comunión para una cultura de paz. Por lo tanto, como decía el profesor Piero Coda, hay dos palabras importantes: unidad, paz. No palabras vacías, sino palabras de vida, como la fundadora testificó, Chiara Lubich. Yo siempre recuerdo con qué ardor y con qué competencia se habló de educación en pedagogía en Washington en el 2000, con motivo de la concesión del doctorado honoris causa en pedagogía. Y quien lo conoció y quien le estuvo cercano sabía que en su corazón estaba el sueño de un mundo unido, y esta es la perspectiva en el Instituto Universitario Sofía, que ahora, como ya anticipó el profesor Coda, se trata de que la cultura no sea especialística, sino que sea una respuesta precisa a la pregunta por el sentido. Vive la filosofía en su incesante búsqueda de sentido. Está atravesado por la ciencia, sediento de conocimiento, pero lo mueve la sabiduría, una necesidad incontenible de la verdad. Déjenme decir que la acompaña la invocación del espíritu de la sabiduría. Viene la invocación que viene de nuestro corazón, de este espíritu de sabiduría, porque Dios es todo esto. En nuestra universidad pienso que se trata de reunir, porque Dios es todo esto, es sabiduría, es deseo, es conocimiento y es luz. Entonces es un honor para mí formar parte de este instituto universitario. En este año me han otorgado el curso en programación y evaluación de los procesos educativos, un supuesto, un curso que en el sentido más amplio se coloca en el horizonte de la famosa Agenda 2030 de UNESCO, para esta agenda que ustedes conocen seguramente, para el desarrollo de una educación de calidad, que es equitativa e inclusiva, un aprendizaje para todos, un gran esfuerzo y una amplia perspectiva para la que no sirven solo medios o inversiones de tipos económicas. Me parece que urgen, ante todo, esfuerzos considerables en el campo de la formación, y no solo de la formación genérica, sino de todos los diversos mundos adultos. Se habla cada vez más de la
de la formación de los adultos, esto justamente en la universidad. Se habla cada vez más de la centralidad del lifelong learning, es decir, un aprendizaje durante toda la vida. El rol, este deseo de aprender tiene que ser un signo de toda la que acompaña toda la vida y sobre todo en la universidad. A lo largo de toda la vida, y en el rol entonces que desempeña la educación se ha convertido, por lo tanto, cada vez más importante. Pero esto requiere también una óptica diferente a la cual considerar el saber. De hecho, tomando a una gran filósofa, Hannah Arendt, en La vida de la mente, afirma que el pensamiento se acerca a la muerte cuando pierde su relación con el mundo y con la acción humana, con la vida, pero al mismo tiempo, este pensamiento, la acción se vuelve ciega cuando se aleja del pensamiento, pero también cuando la vida se aleja del pensamiento. Es decir, esto siempre está unidad entre pensamiento y acción. Entonces, en la concepción del curso, aunque sobre la base estrictamente psicológico-didáctica, yo traté de tener en cuenta la imbricación de los diferentes planos. Y eso de unas preguntas, parto de unas preguntas básicas: ¿qué es el aprendizaje humano? ¿Por qué educar? ¿Qué saberes? ¿Y qué lugar ocupa el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo? ¿Cuál es el papel de la experiencia? Como entienden, son muchas las implicaciones sobre el plan personal, antropológico, social, cultural de estas cuestiones. El curso se desenvuelve en progresivas etapas de aprendizaje: diagnóstico de las necesidades educativas, la formulación de objetivos de aprendizaje, su aplicación y evaluación. Yo traté de privilegiar, teniendo en cuenta la naturaleza de Sofía, de lo teórico y lo práctico, tiene un impacto muy grande en la vida de los estudiantes. De aquí parte también como una ciencia de la vida, que después lleva también a una interdisciplina que les hace ver como totalidad. El método entonces preferido es el análisis de casos y por lo tanto de forma inductiva la búsqueda de correspondencias y diferencias, los enlaces y las coordenadas sobre el fondo integrador de los modelos y teorías interpretativas. En este breve espacio de tiempo, sin embargo, más allá de la exposición analítica, creo que es importante enfocar la atención en un objetivo más amplio: facilitar un recorrido unitario de aprendizaje. Por ello, el curso se mueve en la perspectiva del modelo se habla de un sentido de calidad y no solo de calidad de experiencia, sino calidad de vida. Sobre todo la calidad en la perspectiva de la disciplina misma. Por eso el curso se mueve en la perspectiva del modelo estratégico todo parte todo. Se basa en el supuesto de la mente como mente ecológica, no como una simple suma de funciones separadas, sino como organización de una compleja relación entre las partes. Por lo tanto, la importancia de la estimulación de un proceso continuo de construcción, reconstrucción de la información, en particular en vista de una unidad del saber. Es decir, el todo, el saber en un determinado campo, no es superficial, una aproximación, sino que es un continuo
proceso, o sea, una fatiga del proceso de interacción. Al mismo tiempo, punto de partida y de llegada de un esquema indiferenciado en las partes, y desde las partes al todo, al entero. Podemos llamarlos en un camino de validación, vía a vía más definido, que se revela en una nueva y continua reestructuración. A veces la información, o sea, los conocimientos, se confunden con el saber. Esto es típico de nuestra cultura, a nivel también de más media. Sabemos bien, sin embargo, que sabemos bien que solo los conocimientos no bastan. No bastan. Es necesario una mente operativa, capaz de pensar, que solicita mucho más que simples nociones, sino continuas reconstrucciones, que teniendo en cuenta la Agenda 2030, como afirmaba Einstein, hay una frase que él tiene, Einstein, que dice: nuestra mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Ella desafía primero nuestros viejos mapas, aprendiendo desde diferentes puntos de vista, conscientes de que nuestros viejos mapas son grandes consuelo, porque es una seguridad, pero si no sabemos desaprender y aprender diferentes puntos de vista, probablemente nuestra mapa queda ahí, y por lo tanto tiene que llevarnos a nuevos conocimientos, que se pueda remontar a un unificador que condiciona elecciones y acciones nuevas. No es un simple proceso estratégico de pensar y de actuar, como es el de la psicología estratégica, sino que lo importante de este proceso articulado que es pensar, lo que cuenta es el estar ahí, es decir, ser personas en diálogo. El verdadero pensar en nuestra universidad es verdadero pensar cuando pensamos pensamientos constructivos con sí mismo y con los demás. En esta dialogicidad de la mente, entendemos este proceso de construcción, reconstrucción. Entonces el conocimiento asume también el error, que constituye el centro motor, podríamos decir. El error es el centro motor, podríamos decir el culmen epistemológico. El pensamiento mismo, este es el desafío más grande. Partir desde la ignorancia, que no es el reto más grande de la formación, o sea, no se trata solamente de la liberación de la ignorancia de las cosas, sino del desconocimiento, del no saber, y esa forma de la ignorancia que, como decía Sócrates, yo no sé, no sabiendo. Una forma de saber esto, que a fin de lograr no solo requiere buenas intenciones o adhesiones a un ideal abstracto, sino una mente trabajadora, humilde, abierta, capaz de vislumbrar más allá del límite existente. Me parece que tiene que tener una característica de mente operativa, una mente humilde, pero a su vez también abierta. Y esto me parece muy importante, capaz de vislumbrar más allá del límite existente, el conflicto de ideas y de los prejuicios. En este sentido, y retomando el título de nuestro curso, es una mente de paz. Es una mente de unidad, de la paz. Un desafío que desafía y toma todo el ser, toda la persona.
un profesor Zucconi sobre la persona, junto a Roger, que es su gran maestro, ha hecho un punto fundamental de formación. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que tenemos un desafío que desafía, que es dar oxígeno a una mente brillante, una buena mente. Y es una buena mente porque es libre, no prisionera de las ideas preconcebidas, que no guarda nada para sí mismo, de todo hace tesoro para hacer un don. Y es en este fondo integrador que el curso Programación y Evaluación del curso y Evaluación de los Procesos Educativos sobre este fondo pretende moverse y ser una herramienta para el cambio, como decía Hannah Arendt, por amor al mundo. Y como era el mayor deseo de Chiara Lubich, cuando ella afirmaba: mi sueño más loco será cuando vengo a ti, Dios mío, que es llevar el mundo entre tus brazos. Y desde el punto de vista de mi disciplina diría, más soy es llevarte, mi Dios, una humanidad más formada porque es más humana. Gracias. Gracias, profesor De Beni, por su contributo tan profundo. Hay muchas preguntas ya, pero las haríamos después. Ahora queremos dar la palabra a la profesora Antonella De Ponte, la cual es una consultora familiar, profesora de psicología experimental y sobre todo fue mi profesora y para mí es una alegría tenerla acá. Es docente de psicología de la persona, de la psicología de las relaciones del Instituto Universitario Sofía. Buenos días. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a quien está haciendo el trabajo de traducción. Trataré de darles una mano en esto. Yo quisiera partir desde mi experiencia. Enseñar psicología de la persona fue para mí una formidable oportunidad de reflexión y reelaboración de años de estudio y de enseñanza que tenía antes. Antes de llegar a Sofía. Cuando llegué a Sofía hace ahora 10 años, me quedó claro que al encuentro con los estudiantes que no podía confiar en la experiencia docente que traje. Era el momento de inventar algo nuevo, algo que se adaptara a la realidad muy particular que estaban haciendo. Estudiantes apasionados, de diferentes culturas, con diferentes antecedentes educativos. Por lo tanto, un desafío desde este punto de vista. Y el programa, además, el programa de estudio y vida que caracteriza a Sofía. Es decir, fue y es una realidad compleja, desafiante, que requiere un nuevo esfuerzo para co-construir el camino. Un nuevo esfuerzo para construir el camino, respetando los roles y al mismo tiempo en una apertura recíproca sin precedentes. Psicología de la persona es un curso introductorio que tiene como objetivo buscar una perspectiva común sobre el modelo de la persona que surge
de la comparación con las principales orientaciones, que por lo tanto conductismo, psicoanálisis, cognitivismo, psicología humanista. La pregunta es que tratamos de responder es ¿cuáles son las visiones sobre el ser humano y su funcionamiento que cada escuela trae, que cada autor trae consigo? ¿Es posible encontrar puntos de coincidencia, una antropología compartida al menos en parte, desde donde empezar a encontrar a la persona? Esta es la pregunta con la que nos ponemos en camino a iniciar este recorrido de cada año. El camino que tratamos de hacer desde el concepto de individuo, entendido como unidad aislada, sin historia, sujeta a la acción de variables y condicionamientos, para llegar al concepto de persona, que pasa de la relación con el otro, que de mero agente de influencia de la conducta, se convierte en coprotagonista. ¿Coprotagonista en qué cosa? En la construcción de una realidad compartida, cargada de historia, pero siempre nueva. Llevamos la huella, decía Herk en 1999, llevamos la historia, las huellas de la historia. Todo lo que somos y lo que hacemos está saturado de las huellas de las relaciones actuales y cercanas, pero también lejanas en el tiempo y el espacio. Al mismo tiempo, cada momento es nuevo y tenemos la oportunidad de encontrarnos con el otro de una manera siempre renovada. El otro como otro yo y como otro de mí. Es decir, el autoconocimiento es fruto de la relación con el mundo y las situaciones complejas y articuladas en las que me pone la vida y que son el territorio de acción de mi potencialidad, de mis recursos. Para usar una metáfora, esta articulación son el escenario en el que bailo la coreografía de mi existencia. Y aunque hay pasos solos, más a menudo hay pas de deux, pas de trois. La psicología cognitiva ha destacado los procesos mentales que organizan nuestro conocimiento, ya sea el conocimiento de nosotros mismos o el conocimiento de los demás y del mundo. Ser consciente de ellos significa adquirir grados de libertad en la conducta y en el pensamiento, pero todo esto corre el riesgo de quedar confinado al estrecho espacio de un individualismo aséptico que se encuentra en algunos aspectos, en algunas discusiones a nivel de ciencias psicológicas. Esto es hasta que no encuentra la necesidad de relacionalidad, su necesidad de reconocimiento y de pertenencia, su necesidad de trascendencia. Siempre Garden dice como entenderá que es un autor que me gusta mucho, y dice lindas cosas, dice la libertad contiene un vacío que solo las relaciones pueden llenar. El ser relacional del que habla lleva a superar la dicotomía entre libertad y determinismo, que es uno de los puntos en discusión en la cultura, considerando el mundo y las personas en términos de confluencias relacionales.
Esto es un concepto que me gusta mucho porque indica la posibilidad constantemente renovada de crear algo a partir del encuentro con el otro. Para pasar del yo a nosotros es imprescindible el encantamiento, es decir, la suma de valor al vínculo, que es algo que se vuelve trascendente. El encuentro crea una tercera realidad que no pertenece a las personas que interactúan, pero que al mismo tiempo las expresa. Y las expresa a más allá de lo que podría ser el intento inicial de las personas que se ponen en relación. Es el lugar de este lugar tercero es el lugar de la reciprocidad potencial, el lugar de la construcción de uno mismo, del otro, de la realidad, de los sueños. En este punto, después del curso de psicología de la persona, comienza el curso de psicología de las relaciones, pero esto es un otro discurso y termino aquí. Y les agradezco. Gracias por esto, por su aporte, siempre un placer. Y ahora llegamos a nuestro último, pero solo por orden de nuestros aportes, nuestro último huésped, el profesor Alberto Zucconi. Buenas tardes, profesor Zucconi. Habrían muchas cosas para decir sobre él, pero trataré de ser breve y dejarle espacio a usted. Diré solamente que simplemente que es un estudioso muy conocido en el campo de la psicoterapia, es un seguidor de Carl Rogers y con él ha fundado la perspectiva centrada sobre la persona. Trabaja con el Ministerio de Salud, hace parte de la... y es sobre todo, es un gran amigo de nuestro instituto y le agradecemos fuertemente que esté con nosotros de la palabra. Gracias. Yo también espero que me llamen Alberto, porque me siento en mi casa, en Sofía. Porque si me siento en casa es mérito de ustedes, porque esto me sucede pocas veces, de sentirme en casa, pero esto me lo ha recordado el buen Piero Coda y después Michele De Beni y la profesora que hasta ahora no tenía el placer de conocer, Antonella de Ponte. Como el tiempo es breve, trataré de decir algunas cosas, pero para no hacerme tomar del placer de ser, quiero poner los pies por tierra. Y entonces, como están los traductores, nos dan la posibilidad de las personas que hablan de otros idiomas, entonces hablaré más despacio. También mi amigo Miquel, le agradezco por esta invitación. Entonces vamos al tema que explica por qué yo me siento en casa aquí. Michele, y le había dicho antes Piero, del cual conozco el pensamiento, esta universidad es muy ambiciosa, mucho, porque mi síntesis de lo que he escuchado hoy es que subrayan que tener opciones que
mucho más significativo, y por esto es ambicioso, juntos una escuela que hay que construirla juntos, necesita de la sabiduría. Me parece que es notable que aquí continuamente se tocan dos instrumentos y son los dos acordados armoniosamente. Por una parte, muchos de ustedes testimonian de manera muy sensible la propia fe en una religión. Y por otra parte, y este es el mérito, que es lo que yo veo, se profesa el respeto sagrado de la persona y son abiertos a las personas, porque quien es realmente religioso y que pertenece a una verdadera religión no puede que ver en la otra persona y en otra religión ver que es una buena noticia, es que es sobre todo una persona, y el otro es una persona. Y esto ustedes lo articulan, lo decía el profesor de Beni, subrayando la importancia, largo toda la vida, la formación, porque justamente porque lo veía no solo en el saber, sino sobre todo en las universidades de educación, según yo, son parte del problema y no de la solución, porque dan instrumentos que son concentrados o solamente o casi exclusivamente sobre el saber. Pero el saber es inútil si después no se sabe aplicar eficazmente, que es la segunda parte importante, el saber hacer. Pero saber y saber hacer pueden ser muy peligrosos y ir inclusive en sentido opuesto al bien, porque la historia nos lo demuestra, porque se necesita la tercera pata, que es el saber ser. ¿Por qué? Porque me parece que Michele Beni, él es un psicoterapeuta, que es lo que yo quiero comentar lo que ha dicho la profesora Esa de Ponte, tienen como objetivo, tienen otra meta ambiciosa. Si comes sin saber es ser, no hay posibilidad de sinergizar, saber es hacer y saber hacer, un objetivo ético, político, sociológico, antropológico, que están de acuerdo, entre paréntesis. La Academia de las Ciencias ha confirmado que ve un futuro sostenible. Esta es la relevancia de la universidad de ustedes, tener la conciencia que no solo hay necesidad de ser ambiciosos y dar co-creaciones y coproducción de sabiduría, sino que cada persona sabia no puede ser solo interesada a la propia profesión, sino también conocer la soft skill, es decir, tener competencias interdisciplinarias. Tenemos necesidad de ser intersectoriales. Y entonces, ¿cuál es el mejor objetivo? Elaborar en manera coherente para alcanzar un universo, un planeta, un futuro sostenible. Yo creo muchísimo y me da gusto escucharlo. Realmente me siento muy orgulloso por ustedes que son mis hermanos y hermanas.
Y esta es la suerte de nuestro planeta. ¿Nosotros somos parte de la solución o somos parte del problema? Por lo tanto, la sostenibilidad justamente, aquí está el toco de la sociología. Que tiene que ver con esto que estábamos diciendo. Esta sabiduría tiene un profundo sentido de trascendencia que la profesora de Ponte ha subrayado, pero a mí me parece son una facultad natural de una persona, ¿no?, que no tiene una neurosis. Somos objetivamente pobres de estrellas, todo el planeta, y por lo tanto la cosa más normal de este mundo es sentir que estamos en casa en el universo. Esto es lo que me parece lindo como imagen, en sentirnos en casa en Sofía Universitat para sentirnos en casa en el universo. No estoy, todos nos tendríamos que sentir, cualquier persona sana se tendría que sentir en casa en el universo, porque si no, es como dormir abajo de un puente aunque tenemos un hermoso departamento. Entonces, llevar adelante lo que yo compartir algún... si ustedes entran en este consorcio internacional del que hago parte, yo enseño relaciones sostenibles. Entiendo que la salud no puede ser individual, tiene que ser de comunidad, de la sociedad y también de hacer paz. Ustedes hablaban de paz, importantísimo, pero si yo no logro hacer paz con las diferentes partes de mí mismo, ¿puedo realmente ser capaz de hacer la paz con los demás? Con partes de mí que yo niego. Y después, importantísimo, dejar de estar en guerra con nosotros mismos y con los demás y con las otras formas de vida del planeta, porque estamos combatiendo continuamente una lucha de destrucción con nuestro planeta, con una locura absoluta. Y por lo tanto, absurdamente, quería comentarles, tendría que decirles muchas cosas, por lo que aportes significativos que ustedes hicieron, pero lo que decía la profesora de Ponte, entre paréntesis, citando citando Gergen, que es poco conocido acá en Italia, es uno de mis colegas, que junto con su esposa han, desde hace 20 años, subrayado la importancia, como lo ha hecho Roger, que la realidad es socialmente constructiva, que nosotros profesionales de la salud mental tenemos que entender que nuestro saber y nuestro saber hacer se casaron con la conciencia, tiene que casarse con la conciencia, si no es peligroso. Tenemos que, hay que redimensionar el extremo poder de los profesionales, hay que reconstruir las narraciones. Y en el tema del diagnóstico y la cura, el paciente es nuestro estudiante mejor. Hay que introducir el cambio a través del report, del raporto, la relación. ¿Quién es patológico? ¿El profesional o el usuario? La profesora decía una cosa importante.
todas las construcciones importantes. Voy a concluir el horario, no les preocupen. Siempre se trata de buscar los puntos de contacto. Estoy de acuerdo con la profesora de Ponte, pero yo digo que antes de ver los puntos en contacto, hay que ver también las grandes diferencias, porque existen, y es importante subrayar las diferencias. Cada visión de la naturaleza humana y de cada universidad que se ocupa de sociología, de psicología, de psicoterapia, de salud, de salud, de salud pública. A veces el inglés de la naturaleza humana, ¿qué cosa surge? La construcción social que define a mí, que soy hebreo, que soy católico, mujer, hombre, homosexual, religioso, ateo. Para algunos y en algunas sociedades esto es una condenación a muerte en algunas culturas. Todo esto que es definición de naturaleza humana es extremadamente político, sobre todo si quien lo propone que el que lo propone es una autoridad y cada profesional es una autoridad de frente a otro que no tiene este rol social. Entonces tenemos un gran efecto enorme en el usuario. Como se hizo en el 800 por ignorancia. O sea, es decir, no siendo conscientes de que la mayor parte de las personas, o sea, las mujeres, tienen hemos afirmado falsamente, aún no teniendo pruebas en nivel de investigación, a los fines de los años 50 hasta el 1963, en los manuales diagnósticos de psiquiatría, se definía a cada ciudadano que era homosexual o lesbiana como una persona que era psicopatológica, y lo sabían que estaba equivocado. Si saben, están todos los verbales, las minutas de estas, de la American Association. Pero han hecho un censo en Estados Unidos, aunque políticamente, aunque se sabía que era una fake news, pero lo aprobaron a la mayoría, y de la cual en esta asociación, de la cual yo también hago parte, esperaron un año entero. Ahora, la visión que tenemos de la naturaleza humana es muy importante, porque es importante entender que cuando nosotros definimos la naturaleza humana, estamos haciendo un acto político, porque de la naturaleza humana emerge una teoría psicopatológica. Siendo esta la naturaleza humana, de aquí se desarrollan los problemas. Desde las visiones psicopatológicas emergen las terapias, las escuelas de terapia. Entonces, no rever hoy de manera crítica las visiones que tenemos de las naturalezas humanas y de los cambios es realmente ser parte del problema y no de la solución. Entonces, después también es importante, las investigaciones nos lo dicen, que hay denominadores comunes, como ustedes lo saben, Roger
es el primero que hizo la investigación de hacer este postulado de que todos los terapeutas que se ocupan de la persona y que la ven sin juzgarla desde sin verlo como una mosca detrás de un vidrio, es decir, comprendiéndola empáticamente, es decir, acercarse a su fenomenología y que se relaciona en manera atenta más allá de la perspectiva de pertenencia. Más allá de eso, todas las perspectivas psicológicas obviamente tienen la esperanza de que cada situación que siempre se puede hacer algo, pero por años hemos enseñado en la universidad que la esquizofrenia es una síndrome de tipo, una prognosis falsa, pero no es esta la verdad. Es una enfermedad crónica y todo el movimiento nos demuestra que esto es una fake news, porque que ha comportado verdades morales y científicas muy graves, enseñando lo que era falso. El agua fresca del manantial que ha llegado a pocos, como por ejemplo en Sofía, profesores como ustedes, que 60 años atrás a mí me hubiera gustado inscribirme aquí en esta universidad. Suerte. Gracias infinita, profesor Alberto. Fue extremadamente claro. Es una persona muy competente, pero además se puso en una posición horizontal y esto es se aprecia mucho. No quiero robar tiempo porque ya llegaron muchas preguntas. Por lo tanto, antes de pasar la palabra y pasar con la primera pregunta, les recuerdo, hay que hacerlo, les recuerdo que las preguntas hay que mandarlas en la chat preguntas y respuestas, mientras quien los está siguiendo en YouTube tiene otro tipo de chat. La dirección técnica está mirando las preguntas y mientras tanto les digo, a ver, ya me pasaron una pregunta para el profesor de Beni. Empezamos con esto, después vemos. La leo como me llegó. Es una docente de secundaria de Brescia y que pregunta si el profesor de Beni puede, como a Sofía, se ponen en práctica esta apertura dialógica de la mente en la investigación científica y en la transdisciplinariedad. Esta docente pregunta también, dice que participó con gran satisfacción al curso Week Education de Sofía y pregunta cuál puede ser el rol de Sofía en la construcción del aprendizaje, quien quiere participar en forma, pueden utilizar el instrumento alzar la mano.
Es una pregunta muy compleja. A ver, trataré de dar algo como respuesta porque es muy compleja. A mí me parece que siendo una docente de educación superior, en vista de lo que podría ser un hipotético educación, en tanto al qué modo se puede aplicar en la escuela, en qué modo los estudiantes pueden tomar contacto con la vida. Antes, es decir, me viene el Evangelio de Juan de hoy, que hace referencia al sacerdote Caifa, que profetizó que Jesús se habría muerto, no por su nación, sino para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. A mí me parece que en este título que hemos dado a en esta conversación, puede ser un poco como el hilo conductor que nos hace discutir qué cosa significa ayudar a pensar a nuestros jóvenes. A mí me parece que hay dos características que tendrían que ser, que sean importantes en la escuela superior, pero también en la escuela primaria. Dos características extraordinarias, importantes de la enseñanza, en la formación, en la escuela, estrategias de pensamiento, es decir, cómo utilizar el pensamiento en modo constructivo. Estos proyectos no se ponen en práctica en la escuela. Esto nos lleva a dos grandes factores de la capacidad de acoger la realidad en su gran parte fragmentación y por lo tanto comprender todas las partes que están articuladas, llevándolas a una cultura más unitaria. Y por lo tanto, como decía el profesor Zuccone, no se aplastan las diferencias, las conocencias, los conocimientos en un discurso de interdisciplinario, sino que las valoriza, que nos lleva a una amplia zona de conocimiento y podemos decir que todos los conocimientos son atraídos hacia el uno. En este sentido, la mente ecológica es una mente profética, porque no sabe solo distinguir, sintetizar, proponer nuevas síntesis y volver al análisis. Es profética porque llega a proyectarse más allá. Me parece como por ejemplo cuando hay que aprender la historia del ISIS, por ejemplo, en el 2008, al COVID actualmente. Si vemos estas tragedias en sí, cada una desconectadas, ¿no? Entre sí o del contexto, mientras, en cambio, si las estudiamos en forma ecológica, empezamos a conectar una cosa con la otra, tenemos que conectar con el contexto. Entonces la lección que nosotros tomamos nos lleva al progreso. En cambio, si estamos desconectados del sistema, tenemos que tener siempre en cuenta este fondo integrador, esto que integra todos los conocimientos. Y esto lleva a la unidad del pensar, que no quiere decir uniformidad, que como dice el profesor Zuccone, las diferencias hay que llevarlas oportunamente valorizadas. En cada diferencia está una parte de la verdad. Entonces, si no lo hacemos por amor, tenemos que ser guiados por esta profecía de la unidad, pero si lo hacemos por amor, tendríamos que hacerlo por necesidad. Piensen en la esquizofrenia, esquizofrénica lección que nos están dando los juegos de poder, ¿no? con las vacunas. ¿Por qué? Porque están fragmentados.
La fragmentación es contraria a la vida y a la transdisciplinariedad. Son míopes porque fragmentadas. La investigación, el destino bueno para el pensamiento es trabajar por una mente abierta. En este sentido, la formación tiene un rol profético. A Sofía desde hace 4 años está iniciando un gran trabajo de formación para los enseñantes que tiene el título Booker in Education, en el cual nosotros, ¿qué le pedimos a la educación? Y esto tiene que ver con nosotros, el pensamiento, como decía el profesor de Ponte, justamente tiene que ver con la relación, un pensamiento que no puede negar la relación con sí mismo y con los demás. Y en el campo de la formación de los conceptos, cómo se forma el pensamiento, cómo se deconstruye el pensamiento, teniendo en cuenta con la atención a la diversidad. Esto es fundamental para un profesor de secundaria, ¿no? Formar una buena mente que construye, deconstruye y reconstruye, llevándolos hacia una profecía de un mundo de paz. Hay una pregunta para la profesora de Ponte. Preguntan, la escuela enseña a pensar, pero no a relacionarse. Cuando lo importante es esto, ¿por qué no viene enseñado a enseñarse? ¿Por qué no se enseña a relacionarse? Realmente no estoy completamente de acuerdo con esta afirmación, porque seguramente la escuela cada tanto tiende a centrarse, a focalizarse su atención sobre los objetivos, sobre las cosas para aprender, sobre los objetivos de aprendizajes, sobre las nociones. Pero la situación actual nos está diciendo de una manera muy fuerte, la escuela es un lugar de relación. La escuela es un lugar, uno de los lugares por excelencia donde yo encuentro al otro y donde por fuerza me tengo que medirme con el otro. Y esto es fundamental. Probablemente, esto de nuevo, Michele podría decir mucho más porque su experiencia, yo en el ámbito de la escuela, yo he trabajado poco en el ámbito escolar, pero yo puedo decir que se podría explicitar mayormente este rol justamente de educación a la relación que podría dar la escuela. En esto, sin duda, hay mucho para hacer. Creo honestamente que parte da a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene en su experiencia de estudiante de primer año de escuela, nosotros nos acordamos siempre de los docentes que hemos tenido, los maestros que hemos tenido, de los buenos y de los menos buenos. Y nos acordamos no por motivos particulares, sino que no nos acordamos por la relación que fue posible o que no fue posible, por el reconocimiento que nos dieron como persona. Esto, a este nivel, pienso que podemos llegar todos y todos lo podemos hacer. Por todo el resto, yo pienso que hay una cuestión de política, de reestructuración. Hay mucho para hacer y esperemos que lo confiamos a personas de buena voluntad. Otra pregunta para el profesor Zucconi. Soy una
docente de escuela media y periodista. ¿Cuál es para su rol, según su punto de vista, el rol de la educación en la sociedad? Respondí a varias preguntas que me hicieron. Yo respondo desde el vivo. Como ya he escrito, depende, la comunicación no es buena o no buena. Yo diría que la comunicación, pues, si la entendemos como construcción de un significado, es un importante puente entre personas diferentes que construyen y cimentan un cimiento de la salud social y personal. Cuando digo salud, no digo una cuestión solamente si estoy resfriado, si tengo el COVID, sino que entiendo salud en términos biopsicosocial. La comunicación, por lo demás, ya se dijo, que a veces es más peligrosa la palabra que la espada. Por ejemplo, cuando se eligen algunos políticos para representarnos en el Parlamento, uno puede ser, algunos sembran paranoias y falsedades, y esto puede ser muy destructivo. Pero quisiera decir que en la historia siempre de la escuela y de la educación fue, la comunicación estuvo siempre utilizada como un arma para lavar el cerebro. Lo sabe muy bien quien tiene mi edad, que en Italia la psicología, por ejemplo, estaba prohibida por el régimen fascista, porque la psicología, lo sabe muy bien la profesora de Ponte, ofrece una visión de la naturaleza humana, y esto estaba visto como en competencia con el régimen, porque enseñaba en las escuelas, enseñaba la visión de la naturaleza humana, una visión fascista, y se llamaba mística fascista, y no era de todas las dictaduras marxistas y leninistas. Tenían justamente una sola psicología que estaba aceptada en la universidad, que es la de Pavlov. Es decir, la comunicación fue siempre utilizada en modo eficaz o ineficaz. En Inglaterra traducía libros de textos y falsificaba las mapas políticos. Esto bajo el dominio inglés estaba Italia, España, Francia, o sea, todo el mundo. Por lo tanto, un niño en India decía, nosotros somos una colonia inglesa, pero también todo el resto del mundo también lo es, por lo tanto es normal. Por eso se tergiversa. Gracias. Gracias, profesor Alberto. Ya había escrito después. Importante compartir el saber entre todos. Está terminando el tiempo. Paso la palabra a mi colega que leerá algunas preguntas. Les agradezco por la paciencia. Entonces, una pregunta, profesora de Ponte.
en base a su experiencia, decirnos cuáles son los procesos que pueden facilitar la comprensión de cuánto sean necesarias las relaciones frente a la autosuficiencia y de el conocimiento y el saber hacer pueden generar. Siempre para ella, conocerse en el encuentro con el otro es una perspectiva muy rica que me encanta y me desafía. Es uno de los pasos para ir hacia el nosotros. Podría decir, es así, no podría decir algo más. Lo que me empuja es que haciendo en este recorrido desde el yo al nosotros, esta búsqueda de sí mismo en el otro, cómo se puede ir más allá, como dicen estos, que dicen los especialistas de psicología de la persona. ¿Nos podría indicar un recorrido? El profesor Zucconi pregunta. Nosotros hacemos parte, nosotros somos con nuestras elecciones parte de la solución o del problema. ¿Cómo podemos hacer nosotros para dar un aporte para que a nivel ministerial se pueda actuar una formación permanente para los docentes que tenga los 3 objetivos de saber, saber hacer y saber ser? Gracias, profesor. Ok. Empiezo. Hago seguido. Encontrado conectar las 2 preguntas. Después quedo a disposición en un sucesivo momento para profundizar, porque son preguntas muy articuladas y complejas. Como para hacer del yo al nosotros. Es verdad que muchas veces hay una búsqueda del yo que continúa en el nosotros y cómo ayudarnos a comprender que las relaciones son esenciales. Muy simplemente, estas 2 situaciones buscan el grado de bienestar de la persona. La persona está bien en el momento en que tiene una relación auténtica de reciprocidad positiva. Este es el indicador, el primer indicador que nos servirá a entender si estamos recorriendo un camino que nos lleva a una realización completa de nuestro ser, o si estamos en un mal camino. Y esto es lo que nos llevará justamente al otro a empujar lo que quizás estaba cerrado en su consideración prioritaria de sí mismo, viendo que sí mismo, viendo que nosotros estamos bien, verá a preguntarnos, le vendrá las ganas de experimentar la relación que vio en el noso, por ejemplo, la relación de trabajo, la relación entre amigos, donde este nivel de relación viene, no digo siempre alcanzado, pero al menos perseguido. Me terminaría acá. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mientras tanto, en la sociedad democrática, mucho respecto a sociedades que no lo son. Por lo tanto, pedir, porque uno tiene el derecho de pedir y pedir en todas
los lugares en los que se pueden transmitir. Y yo diría que los educadores, los enseñantes tienen una representación sindical, entonces pedir, y quisiera decir que mi instituto tiene, ha enseñado más de 60.000 docentes en Italia. Es un número pequeño, inclusive con el profesor Michele De Beni hemos iniciado desde Sofía, hemos comenzado un pilot entre varias ciudades, pero después, bueno, esto antes del COVID, teníamos un programa para hacer en 10 ciudades, articulados en varias ciudades. Yo diría que yo he trabajado y trabajo en diferentes naciones que se puede obtener algo, se está convencido de que uno tiene derecho, que uno tiene conciencia de que es nuestro derecho y que podemos actuar en cuanto ciudadanos de un Estado. Y por lo tanto, pedir. ¿Cómo se hace presión? Se mandan cartas a los diarios, y se hace presente a los propios representantes políticos los pedidos que quieren subrayar su importancia, y después esto es, no, me preocupa cuánto capital humano y energía, dice, porque los docentes son víctimas de esto, de que no tienen una formación eficaz en la universidad y en los cursos, donde se les forma, porque donde se los forma a ser enseñantes. Nosotros tenemos que ayudar a los docentes a ser facilitadores de aprendizaje y co-construir con los estudiantes. Aunque, por ejemplo, en Polonia, que desde hace 25 años lleva adelante un discurso con Europa de mantenerse al paso con el cambiamiento de los tiempos, y dice, nosotros no estamos, todavía no hemos alcanzado, tenemos que poner en práctica lo que hemos dicho siempre, hay que promover una escuela centrada sobre los estudiantes y no sobre el profesor. Promovemos involucrar la responsabilización de los estudiantes, esto en el currículum y también en la evaluación de los resultados. Y después, esto para profundizar, se puede leer Carl Rogers, que están también traducidos en italiano. Esto yo diría que quizás hay que subrayar con mayor fuerza que todo esto es un desperdicio de recursos humanos y de costos, porque esta visión centrada sobre los estudiantes es eficaz, aprenden más, están más motivados para el aprendizaje, pero aprenden también el pensamiento crítico y también a ser buenos ciudadanos. Es una locura continuar con la disfunción. Pero ¿cuál es el problema? Es para ser un facilitador de aprendizaje, primero hay que renunciar al poder. Entonces, en esto se necesita un cambiamiento de la cabeza, sino también del corazón. Y ahora doy la palabra como último aporte a la profesora Andrea Noyes, de nuestras 2 preguntas. Me gusta mucho
mente ecológica, porque tenemos que ser siempre más personas enteras, personas de relación. Me parece que hoy en la inundación de fake news, de relativismo de buenos saberes, se necesita el coraje para este proceso que el que ha hablado el profesor de Beni, de construcción, reconstrucción. Tener un pensamiento crítico. ¿Cómo hacer? ¿Qué camino hay que emprender? Y otra pregunta es, ¿lograremos las personas de hoy a dar nuestro conocimiento como un don a la humanidad? ¿Cómo humanizar nuestro proceso de aprendizaje? De ser don, no solamente personas calificadas. Espero poder, con el tiempo que tenemos adelante, poder dar un pequeño input. Me parece que la profesora que hizo la pregunta viene de un país del sudeste europeo, de Eslovenia. Le respondo con un pequeño experiencia de investigación que hice antes de la guerra de la ex Yugoslavia, de la zona balcánica. Por lo tanto, antes de la disolución de la ex Yugoslavia. Una investigación hecha en la Universidad de Verona, en colaboración con la Universidad de Eslovenia, sobre una investigación sobre los libros de textos de las escuelas de la Eslovenia, de la Croacia, de la Serbia, de la Macedonia, estos estados que hacían parte de la Federación de la República Socialista de la Yugoslavia. Y bien, yo no tengo acá los datos bajo mano, pero un impresionante número de fake news dichas de un estado contra el otro. No había un libro de texto de serbio que hablara bien de los croatos. No había uno de libro croato que hablara bien de los serbios. Y así. Y fue una cosa impresionante. Hablo de 3, 4 años antes de libros de ese momento. De nosotros siendo antes una verdadera política, una guerra de fake news. Y acá este concepto que querría subrayar es reforzar. Una fake news no es solo una noticia errada. Si esta viene reforzada continuamente, esta noticia, es una de las etapas. Si yo la continúo a reforzar, lo que se hace, que es lo que sucede en la deformación política, ¿no? Cuando se trata de deformar a algún personaje o de un delincuente que tratamos de hacerlo como un santo. O sea, son mecanismos. La regla que viene transgredir, que es la de la falsedad, es decir, no hay datos ciertos. Entonces nosotros reforzamos estos datos. Entonces ahí, como dice, como decía el padre Zucconi, ¿no? Como Pavlov, que usaban esta psicología del reforzar, ¿no? Yo quiero cambiar el discurso, ¿no? Porque ella ha hablado del DOM. Nosotros, si hablamos de una mente ecológica, per fuerza no hace otra que es algo bueno, porque en el momento que yo me informo viendo puntos de vista diferentes, solo si soy un criminal puedo hacer, no, solo si soy un delincuente puedo seguir manteniendo el falso. Con este mismo mecanismo, estoy hablando de estrategia mental, con el mismo mecanismo con el cual se construye un boss mafioso,
porque realmente hay que darle un premio Nobel por la capacidad que tiene de crear un sistema, ¿no? Cómo llega a su objetivo, pero si este mismo mecanismo nosotros lo aplicamos a un pensamiento bueno y la mente usa un refuerzo positivo, se llega al bien. Entonces las fake news tienen dos grandes aliados, que es la voluntad del mal, y en cambio la voluntad del bien no tiene todavía los instrumentos, pero si tiene una búsqueda de sentido, en ese momento encontrará todos los instrumentos para crear una estrategia, una potencia, una posibilidad para poder llegar a crear una cultura de paz, una cultura de la unidad, una cultura de paz. Esto me parece que es, teniendo en cuenta lo que he dicho antes de Arendt, estar en relación con el mundo, con el ser humano. Si nosotros tenemos una mente y vemos el mundo en su globalidad, el mundo en su globalidad está hecho de santis y no solo de asesinos, está hecho de héroes y no de cobardes, está hecho de un mundo y acá el refuerzo, saber focalizar y dar valor, y esto vale a las personas, a su esfuerzo cada día para ser mejor, para ser bueno, para ser una persona democrática, una persona que ama. Esta es la función de la mente. La mente es mucho más linda y mucho más capaz de pensar, de tener estrategias positivas, es mucho más bella, es mucho más buena, mientras más linda es buena, porque el pensamiento, porque esto nos lleva en definitiva a la última profecía de llevar como decía Chiara, el mundo entre nuestros brazos, y en este caso también llevar las personas formadas, como decía otro filósofo, pensar por amor el mundo. Gracias a los tres huéspedes. Estuvieron realmente claros, fueron muy preparados y se pusieron en juego con gran disponibilidad y paciencia. También porque acá vemos que en la dirección técnica los estudiantes todos nos dicen que todos están agradeciendo, y gracias por la disponibilidad. Agradezco a los traductores, a toda la dirección técnica, a todas las personas que nos han ayudado, y les doy cita para el 8 de mayo, porque por problemas conectados a la pandemia, en abril no podremos realizar nuestro encuentro y por lo tanto se realizará a mayo. El 8 de mayo a las horas, a las les recuerdo esto,